amigas y amigos, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este encuentro con La Caja, el segundo largometraje de ficción de Lorenzo Vigas. También queremos agradecerle a Lorenzo que esté aquí con nosotros para compartir su experiencia como realizador en esta importante película que fue filmada básicamente en México. Ahora, quiero recordarles que Lorenzo fue el primer latinoamericano en ganar el León de Oro del prestigioso Festival de Venecia en 2015 con su largometraje Desde Allá. ¿Ok? Acabamos de ver La Caja y me llama mucho la atención que dos situaciones muy distintas, una muy personal y otra más colectiva. La personal es precisamente la búsqueda del padre, porque en las películas de Lorenzo siempre hay un muchacho buscando a su padre, que es un tema muy latinoamericano, pero también es muy personal, muy íntimo. Y por otra parte tenemos un tema colectivo que es el funcionamiento de las maquilas en el norte de México, en Chihuahua, con todas las irregularidades laborales por una parte y criminales por la otra que esto implica. Yo creo que Lorenzo logró establecer un justo equilibrio entre lo íntimo y lo colectivo y se mantuvo, digamos, con cierta ambigüedad, que eso, lejos de ser un defecto, en este caso es una virtud, porque te permite moverte de un tema a otro con cierta libertad y con mucha autenticidad. Yo creo que la actuación de este muchacho de Hasid es realmente impresionante. Yo creo que lo dice todo con su mirada y es realmente el centro de la trama. Todos los demás personajes son ya más secundarios, aunque importantes, pero el personaje principal es Hasid. Yo creo que es una película muy sobria, muy precisa. Tiene algunos momentos en que el guión prefiere distanciarse y no ser explicativo. En resumen, yo creo que es una película que inspira un gran debate, una gran discusión, que es lo que vamos a hacer hoy aquí en Trasnocho. Reciban un saludo mío desde Bogotá y espero verlos el próximo mes. Pasaron varios años desde que hiciste Desde Allá, valga la redundancia, ¿no? Quisiera saber en qué momento aparece la idea de esta película, cómo se gesta esta idea y si fue transformándose mucho en el tiempo o desde el inicio fue muy nítida tu idea para este largometraje. Bueno, la idea salió apenas tenía muy poco tiempo que había llegado a México y estaba viendo la televisión y vi una noticia en española de los familiares de las víctimas de la guerra civil que iban a Guernica a buscar en una fosa común, algo similar a esto, pero en España. Y entonces se me ocurrió, y sí, así empieza una película mexicana, pero es un niño que va a buscar a su padre, pero en realidad su padre está vivo. Entonces salió de ver una noticia en la televisión, pero eso fue un argumento de una sola página que escribí y eso se quedó ahí años. Yo estaba escribiendo Desde Allá y lo dejé ahí de lado y luego terminé el guión de Desde Allá, pero hacer Desde Allá no fue sencillo. Entonces mientras estaba buscando el financiamiento para hacer Desde Allá, le dije a una amiga, colaboré con dos amigas guionistas, Laura Santullo y Paula Markovich, que tenía esta idea y entonces empezamos a desarrollar este guión antes de hacer inclusive Desde Allá. Filmé Desde Allá y después de ya filmar Desde Allá, sí, digamos que yo retomé, estuve un año más yo solo, ya no con ellas, sino solo, durante un año más, terminando este guión. Y ya pasé a filmarlo, pero el tema sí cambió mucho porque yo al principio únicamente tenía esta idea del niño, el padre vivo, los huesos, la caja, pero
cuando me planteé hacerla en el norte de México, porque además me encantan los paisajes de esa zona, entró naturalmente el tema de la maquiladora, que es una realidad. Todo el mundo allá, todo el mundo en México viaja a trabajar en esas maquiladoras, son la fuente de trabajo de muchísimas personas, y no todas las maquiladoras son como esta. Hay maquiladoras que tratan bien a sus empleados, y hay otras que los tratan peor. Se han conseguido casos de maquiladoras que tienen a sus empleados encerrados, prisioneros, que hay niños que nacen adentro. Han conseguido ese. Pero hay otras que tratan muy bien a sus empleados, y los empleados están muy bien tratados. Entonces, digamos que está por el medio, ¿no? A mí me convenía para la historia que esta fuera la maquiladora. Pero el tema de las maquiladoras, de cómo buscan a la gente, digamos, entró naturalmente porque filmé ahí. Y el tema de las mujeres que desaparecen en México, que también es un tema que habrán escuchado, que en esta zona de México han desaparecido más de 20.000 mujeres en los últimos 10 años, y hay muchas teorías de por qué o cómo desaparecen, pero ninguna es... hay muchas teorías. Hay una teoría que dice que son americanos que viajan a México para poder matar a una mujer, porque no lo pueden hacer en Estados Unidos. Hay otras teorías que dicen que tienen que ver con las maquiladoras. Entonces hay como muchas teorías, son teorías, ¿no? Y tampoco yo quiero decir con esta película que las mujeres desaparecen todas así, no. Esto es una ficción, ¿no? Esto sale de la imaginación, pero sí es una realidad de esta zona de México. Entonces sí, la historia, digamos que se fue adaptando a esa zona del país, y los temas importantes fueron entrando naturalmente a la historia. De alguna manera los temas no se molestan, no chocan, porque al final, si te pones a pensar, todo tiene que ver con la identidad. La identidad este niño que busca una identidad, ¿no? O sea, está buscando, al buscar a su padre, lo que está tratando de conseguir una identidad. También está la identidad de los trabajadores que van a trabajar en fábricas y pierden su identidad porque te conviertes en un número. Están en la identidad de las personas que desaparecen. Y al final un país que trata de conseguir su identidad también. Entonces pareciera que todos los temas tienen que ver con la identidad, y por eso no se molestan entre sí. Por ahí va la cosa. Sí, a mí me llama la atención que la película está soportada sobre los hombros prácticamente de dos personajes, ¿no? El padre y Hasid. Me parecería bueno que nos contaras cómo fue el proceso del casting. Y este muchacho que tuvo que pasarlas de Caín, digo yo, para mostrarnos ese viaje emocional, ese abanico tan grande de la rabia, de la ira, del miedo, del dolor, de la felicidad contenida, esos poquitos momentos que él tiene de sonreír frente a lo que le está pasando, ¿no? Debió ser para él un desafío increíble. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Él es actor? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, no, él nunca había hecho nada, es la primera película. Wow. Como hice con mi película anterior, desde allá trabajé también con un actor muy reconocido, que es Hernán Mendoza, ahora en este caso un gran actor mexicano, junto con alguien que nunca había hecho nada en su vida, que ahorita es Hasid Navarrete. Y bueno, eso fue una dosis de suerte, de dar con ese niño, y paciencia también, porque estuvimos meses buscando a un posible Hasid. Visitamos muchos colegios, muchos, y hice muchas pruebas, hasta que de pronto conocí a este muchacho que tenía ya una experiencia de vida muy similar a al del personaje. Tenía una relación de abandono con su padre y de profundo dolor. Yo sabía que eso iba a enriquecer a la película. Y bueno, así se dieron las cosas. Él ahora quiere ser actor.
pareciera que consiguió una vocación. Él tiene, bueno, una capacidad natural, ya lo vieron. Eso es lo que llaman los actores naturales, que no necesitan haber estudiado ni nada, que ya tienen, le ponen la cámara enfrente y hay magia, ocurre la magia. Eso ya lo tiene él, ya lo tiene, entonces yo espero que sí, que continúe su carrera, pero también fue una dosis de suerte de dar con él, y también una dosis muy alta de riesgo, porque nadie podía saber si este joven iba a poder aguantar, sobre todo en los duros de este rodaje, muchas semanas de filmación en condiciones muy difíciles, mucho frío, mucho calor, durmiendo muy poco durante muchas semanas, fueron casi 14 semanas de rodaje. Entonces fueron condiciones muy duras, y ahí fue también una dosis de suerte de que este muchacho aguantó el rodaje, porque ha podido aguantar, y así no. Y entonces todos dependíamos fue un rodaje como muy difícil por la zona y todo, y todo dependía de que él aguantara, ¿no? Hubiera sido una catástrofe que no aguantara, pero aguantó. ¿Qué edad tiene? Bueno, tenía 14. ¿Acá? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué edad Tenía tiene? 14 cuando filmamos. Mira, hay directores que no les gusta mucho hablar del tema práctico presupuestario, pero no sé si es tu caso, pero me gustaría saber, una vez que tenías una buena historia, el casting, todo eso, ¿cómo conseguiste el dinero para hacer la caja? Porque yo creo que eso también a la gente que quiere hacer cine le sirve, ¿no? Como experiencia, que es una parte ardua del cine, cómo conseguir la plata para hacer tu proyecto. Sí, la plata. La plata. Pequeño detalle. Pequeño. Bueno, aquí yo puse de mi bolsillo una buena cantidad para hacer la caja, y de amigos que confiaron en la película y también pusieron dinero. O sea, yo tenía un dinero venezolano, digamos, que fue un poquito más o menos del 51% del presupuesto. Pero necesitaba más. Entonces el fondo mexicano, hay un fondo, en realidad es una ley que te permite, si tienes una empresa, dar dinero para el cine, y ese dinero lo descuentas al final de año de tus impuestos, que es una maravillosa ley en México. Qué bueno. De excepción fiscal. Entonces por ahí conseguí otra parte, pero me faltaba aún más dinero, y entonces fui con unos productores norteamericanos, Ivanhoe, que ahorita aquí se llaman SK Global, cambiaron de nombre, pero ellos pusieron la última parte del presupuesto. Entonces la película es venezolana, mexicana, norteamericana. Venezolana de primero, porque la mayor parte del dinero fue venezolano, y yo soy venezolano, etcétera. Mexicana, y por último norteamericana. Pero bueno, así. Y eso se dio gracias, claro, a que me había ido bien con mi película anterior. En el cine es muy cruel, porque todo el mundo te relaciona con tu película anterior. O sea, si te fue mal, ya eres un mal director. Así hayas hecho buenas películas antes, pero es bastante cruel en ese sentido. Me parece interesante que un venezolano haya logrado meterse en las entrañas. Esas son las entrañas. Yo creo que México es un país que no te deja indiferente. O sea, yo creo que nadie sale ileso de vivir en México mucho tiempo. Nunca me ha pasado, pero por lo potente de su cultura y de su realidad. Es un país muy interesante, muy complejo, donde hay maravilloso también. O sea, tiene muchas cosas. Y como yo decía al principio, es la primera película que yo filmo fuera de mi país, fuera de Venezuela. Porque ya, a pesar de que yo vivía en México, venía a filmar siempre a Venezuela, ¿no? Pero ya me tocaba, tenía muchas ganas de hacer una película en este país. Y también de alguna manera unir a Venezuela y México, ¿no? Con esta película. Tú has dicho, mis películas tienen varias lecturas. No me gusta lo obvio, me gusta que la gente se la lleve en la cabeza y de alguna manera jugar con la ambigüedad.
Usted que ampliaras un poco, me parece muy bueno esto. Sí, bueno, yo digo que el cine se tiene que parecer un poco a la vida y la vida es ambigua. Las emociones son ambiguas. Uno ama a su mamá y hay días que la odias, porque el ser humano es ambiguo. No son siempre, y los malos no son completamente malos. Como es el personaje de Mario, que quiere mucho a su nueva esposa y va a criar muy bien a su nueva hija, estoy seguro, pero que tiene que hacer estas cosas para sobrevivir. Él no mata, pero él entierra, ¿no? Él es parte de un sistema, él es solo un eslabón. Pero yo pienso que las películas deben ser ambiguas como lo es la vida. Y estamos mal acostumbrados a ver películas donde los malos son malos, que son caricaturas, ¿no? De la vida. Los malos son malos, los buenos son buenos. Y para mí es mucho más interesante hacer un cine más cercano a la condición humana. Claro, lleno de contradicciones, ¿no? Hay casos como este, o sea, la ausencia del padre, bueno, y aquí hay psicoanalistas presentes, sabrán mucho más que yo de eso. La ausencia del padre marca de muchas maneras, muchas facetas de tu vida se ven marcadas por esa condición de su ausencia. Pero también a veces encontrar el padre puede ser peor que no haberlo encontrado nunca. Sí. Y creo que es un poco el caso es así. Sí. De verdad que lo pensé esta vez. Digo, la verdad que hubiera sido mejor que no lo encontrara, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué te parece? Bueno, no sé, no estoy tan seguro, porque él toma al final una decisión. Él se convierte en un monstruo, pero al final dice, yo no quiero esta vida, yo no quiero repetir la vida de mi padre. Por eso toma la decisión de buscar su caja e irse, a pesar de que mató. O sea, la violencia la vivió en carne propia, ¿no? Pero quizás si no hubiera conseguido, el padre no hubiera atravesado toda esa aventura, esa catarsis, esa transformación que lo hace al final tomar una decisión sobre lo que él no quiere ser. Entonces no estoy tan seguro si hubiera sido mejor. Claro, cerró capítulo, ¿no? Pero le pasó como dice Germán de Nerval, he aquí mi sueño, he aquí mi despertar. ¿Perdón? He aquí mi sueño, he aquí mi despertar. Sí. Es lo que le pasa a él, ¿no? Y claro, sí. Es verdad de alguna manera, ahí él cierra porque él idealiza y definitivamente al final toca tierra abruptamente, bueno, ya. Y ahí está el peligro de idealizar, porque cuando tú tienes una mamá, tú no la idealizas, ella tiene sus virtudes, sus defectos, es un ser humano. Si no tienes un padre, puedes idealizar una figura de padre, y luego se atraviesa un Mario y le aceptas todo. Eso pasa también con los políticos. No tienes un papá en la casa, de pronto aparece una figura y ya esa figura pasa a ser mi padre y le acepto todo lo que me piden, ¿no? Tenemos varios casos en Latinoamérica. Sí, proyectas. Bueno, Alfonso escribió algo en su artículo en Ideas de Babel, que se lo recomiendo, es muy bueno. Dice, es preferible tener en las manos los restos de un padre muerto que seguir los pasos de un padre vivo, pero verdugo de los demás. Es un buen resumen, ¿no? Sí. El cierre del final es de verdad redondo, en ese sentido. La serie, la trilogía del padre, comenzó con Los elefantes nunca olvidan, un cortometraje donde el niño busca al padre y quiere matarlo, pero el padre lo somete. La segunda película, Desde allá, el padre elegido de alguna manera termina desconociéndolo, ¿no? Al protagonista. Y en esta es el hijo el que decide cerrar, el que decide abrirse y deslindarse de ese padre que él no quiere ser, que lo idealizó, pero con el que consiguió instantes muy fugaces de felicidad y plenitud y calor y de hogar, pero que él define, porque además él tiene mucha personalidad, ese personaje de Jacir es muy, muy bueno, ¿no? Muy fuerte. Bueno, son como diferentes maneras inclusive de hacer un desenlace con lo del padre, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí, completamente. Bueno, esta película cierra la trilogía del padre, pero ya tú estás en un proyecto donde hay una figura femenina por primera vez. Que tiene un padre. Pero lo tiene, ¿cómo es esto? Sí, tiene un padre. Es que ya quiero dejar al papá, pero me persigue. ¿No? Bueno, tuviste un papá muy potente también, Sí, muy presente. Con quien tuve una relación opuesta, porque sí, la relación la gente me pregunta, bueno, ¿por qué esto? No tiene nada que ver con una experiencia personal, porque la relación de mi padre fue lo opuesto, o sea, cercana, fue muy cercano, nunca estuvo ausente, siempre tuve su apoyo, su palabra, o sea, todo lo contrario a mi película. Y la gente piensa que es al revés, fíjate, qué bueno aclarar eso. El proyecto que estás trabajando que tiene de protagonista por primera vez en tu filmografía una mujer, ¿nos adelantas un poquito? Bueno, poco, pero sí, estoy muy emocionado de estar escribiendo una película sobre una mujer. No puedo decir mucho, pero es una mujer muy talentosa, pero que la persigue un pasado bastante oscuro en el mundo de la moda en Estados Unidos. Entonces, esa es la película que estoy escribiendo. Por ahora se llama Los Hombres de Emma. Los Hombres de Emma. Sí, por ahora, no sé, eso a veces los títulos cambian. ¿Se va a rodar en México? No, en Estados Unidos, perdón. Sí, quiero hacer una película en inglés. Yo quiero preguntar a ti si consideras a esta película como una película venezolana, y si es así, ¿por qué? Me parece una pregunta muy pertinente e importante en este momento. Porque además hay casos yo pienso que la respuesta es que hay casos de casos. ¿Por qué? Me explico. Hoy en día sí somos más de 8 millones de venezolanos viviendo afuera y van a haber autores, músicos, escritores que van a estar haciendo obra fuera de Venezuela, ¿verdad? De la misma manera que Buñuel filmó en México películas muy importantes que fueron consideradas españolas porque Buñuel era un autor español. Entonces, hoy en día yo creo que tiene mucho que ver con si es un proyecto realmente personal de un autor venezolano. No es lo mismo que esto hubiera sido una película de encargo, que en México me encargan hacer una película, como es con el caso de muchos directores, ¿no? Que hacen obras por encargo, o sea que no son obras personales. Cuando son obras por encargo, yo pienso que el proyecto no debería ser considerado venezolano. Pero si es una obra personal de un autor venezolano, así filma una película sobre los esquimales en Islandia. Si esa obra es de un venezolano y es una obra personal y él además produjo, levantó los fondos de la película, todo, esa película tiene que ser considerada venezolana, así sea filmada en Islandia, en Rusia, donde sea. Hay muchos casos, el caso del Laberinto del Fauno, que es una película hecha por Guillermo del Toro en España sobre la Guerra Civil Española, y la película representó a México en los premios Oscar. ¿Por qué? Porque es un autor muy importante mexicano que fue a hacer esa película en España. Entonces, yo creo que no se puede generalizar. Yo creo que cada proyecto se debe estudiar. Si un venezolano quiere representar a Venezuela y filmó su película en Islandia, si esa película es de un autor venezolano, además es un proyecto personal de él, además tiene fondos, dinero venezolano, y entonces claro que tiene que ser considerado venezolano. O más joven, que somos 8 millones de personas, 9 millones de personas regadas por el mundo. Pregunta sobre el costo de filmar en celuloide y en Panavisión, ¿no? Te plantea Sí, él le pregunta, la película fue filmada en celuloide, película, como se filmaba antes. Ahora se filma, casi todo el cine es digital, o sea, video, ¿verdad? Pero muchos directores están regresando al celuloide. De hecho, en la competencia de Cannes, más de la mitad de las películas
este año, por ejemplo, son 20 películas que están en la competencia de Cannes, creo que 13 películas fueron filmadas en celuloide. O sea, muchos directores están regresando al celuloide. ¿Por qué? Hay una diferencia enorme entre el celuloide y el digital. Esa es la realidad. Lo que pasa es que, claro, es más económico, efectivamente, es más económico filmar en digital, ¿verdad? Pero como yo pude conseguir un laboratorio mexicano que se llama Labo, que es uno de los productores de la película, me dieron todo, o sea, ellos no me cobraron el revelado, no me cobraron los procesos. Entonces, ya como pude conseguir eso, la filmé en cine. Hay algo, claro, cuando pasas la película de cine a video, a digital, al final tienes que pasarla, pierde un poco de esa profundidad que tiene el cine. Lo ideal sería poder terminar completamente la película en proceso químico y en celuloide. Ahí sí la diferencia es aún más increíble. Pero de todas maneras, capturar en cine, capturar en celuloide te da unos colores distintos, te da una textura diferente que no tiene el digital. El digital es maravilloso, también hay películas filmadas en digital que son bellas, pero es más plano, seguro, no tiene tanta profundidad. Por eso yo o sea, era como una fantasía, era un deseo, y gracias a este laboratorio dije, bueno, la voy a hacer en cine. ¿Cómo fue el estreno en México? La respuesta del público, ¿cómo te fue en México? Bueno, con la crítica muy bien, me dieron los premios de la crítica, que son la Diosa de Plata, me dio varios premios importantes. Uh-huh. Entonces, con la crítica muy bien, con comercialmente, no tan bien como yo hubiera querido, pero digamos que a nivel de crítica la película fue muy bien. Los planos, ya la última pregunta que te hicieron, ¿cómo es tu lenguaje a través de los planos, que tienen esos planos tan primer plano y después el paisaje, gran plano general, que vas de una punta a otra? ¿Cuál es mi discurso? Cada película es distinta. O sea, yo no tengo una forma de contar, aunque la gente pueda decir que sí, que él tiene una visión, un sello. En realidad yo trato de que la historia es la que me dice cómo filmar una película. En el caso de Desde Allá, usé mucho el fuera de foco, pero porque también Armando era un fantasma, ¿no? Entonces aquí tenía que aproximarme al niño, pero también el paisaje era muy importante. Entonces trato de que la historia me diga cómo filmarla. Bueno, un fuerte aplauso, por favor.